¿Cómo fue y cómo es que Quilmes se constituyó en un partido de profundo impulso en la zona? Una historia de más de 3 siglos. Este programa aspira a brindar un panorama global de la evolución histórica de Quilmes, sus costumbres, los lugares aún en pie por donde transitaron sus primeros habitantes, sus instituciones, acercando a nuestros próceres barriales, mujeres y hombres que sin mármoles ni bronces hicieron grande este distrito. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo sin identidad. Carlos Morel lanzó los trazos fundacionales de la pintura argentina. Sin ataduras académicas, él fue el primer romántico, antes que Echeverría y su salón literario, y sin influencias europeas, ya que Echeverría instala el romanticismo influido por una cultura europeizante. Carlos Morel estuvo totalmente ajeno a eso. Su impronta artística fue única. Él trajo a la historia al hombre argentino, al gaucho, a la china, sus costumbres, sus tradiciones, sus danzas, los bailes típicos de la época, las payadas. Nos mostró esos viajes de las carretas pesadas, con bueyes que atravesaban la pampa. Y no solo que lo pintó desde afuera, sino que se involucró en esa vida. Él estuvo ahí, lo tiene que haber visto para poder haber fraguado con tanta precisión esas figuras del hombre y de la mujer y de los lugares de nuestro territorio pampeano. E incluso en su obra también está el indio, su mujer, los caciques. La figura del indio también estuvo presente en esa paleta extraordinaria y en sus litografías tan impactantes a la actualidad. Toda su obra ha sido realmente fuerte en lo que hace a la temática costumbrista y social. De ahí la importancia de Carlos Morel para la pintura argentina y la ventaja de que parte de su vida la haya transcurrido en este lugar que es Quilmes, donde llegó en 1870. El 8 de febrero de 1813, en la ciudad de Buenos Aires, nace Carlos Morel. Considerado por muchos el primer pintor argentino, se formó con maestros europeos en la Escuela de Dibujo de la Universidad de Buenos Aires, con profesores de la talla del italiano Paolo Caccianiga y el suizo José Gut. Su trabajo artístico se desarrolló a lo largo de 3 lustros. Produjo una gran cantidad de óleos y acuarelas que ilustran las calles porteñas, las pulperías, los gauchos y otros personajes de los primeros años de la Argentina. Carlos Morel aventaja a sus contemporáneos en un hecho importante. Él no miró y captó nuestros usos y costumbres, ciudades y paisajes con ojos de viajero, el cual busca generalmente lo exótico, sino con los ojos del alma y del intelecto, fundidos en su pasión de artista. A mí la pintura tiene que tener alma, ¿no? Tiene que tener vida, tiene que tener todas esas miserias humanas que tenemos todos, con la pasión y con toda la belleza también que tenemos. Esas cosas las hace Carlos Morel. Morel era un cronista también, como lo fueron todos esos pintores de la época, era un cronista del alma del argentino. Era el cronista del paisaje argentino, del gaucho, del ombú, del campo, del caballo. Y lo hacía muy bien en su nivel, es decir, lo hacía con una calidad casi fotográfica de la pintura, que a mí nunca me interesó eso en la pintura. En cambio, Carlos Morel descubrí ahí el gran pintor romántico, el hombre que de pronto ves esas reuniones internas de los boliches de la época, gauchescos ahí, con un sentido de olor al gaucho, al hombre sudoroso, al hombre que está peleando de pronto cuando las cartas, haciendo las cosas más comunes, bien popular.
Y ya eso me llegó totalmente, ¿no? Dentro de las cosas que se cuentan de este artista, se lo marca, se lo representa en una parte como costumbrista del Río de la Plata. Él estudia en la Escuela de Arte de Buenos Aires, vive en ese tiempo en Buenos Aires creando y observando, y se dedica, si bien trabaja en pintura, en el óleo, se dedica más fundamentalmente a la litografía, el estampado sobre piedra. Es un trabajo muy delicado sobre una piedra, pide fundamentalmente mucha precisión, en la cual luego se estampa con un papel, una técnica, un proceso bastante complejo. Muy poca distracción, eso hacía que el artista fuera muy compenetrado en su obra y marcaba un poquitito el perfil del artista. En 1835 realizó junto con su ex compañero de escuela, amigo y socio, don Fernando García del Molino, el retrato del coronel Vicente Corbalán, y al año siguiente las miniaturas de don Juan Manuel de Rosas y de su esposa doña Encarnación Escurra, y también su primera litografía llamada El Descendimiento. Realizó en 1939 dos retratos al óleo, el de Patricio Peralta Ramos y el de Macedonia Escardó. Y en 1840 hizo el que se considera su mayor expresión, Florencio Escardó, que marca el cierre de una etapa en ese género. Su paleta ejecutó escenas rosistas como combate de caballería en la época de Rosas, inspiradas en el levantamiento de los hacendados del sur de la provincia de Buenos Aires. No hay forma de comprobar que Morel haya sido opositor de la política rosista, ni que se haya encuadrado en las filas de unitarios. Dice su bisnieto, Agustín Matienzo, su nombre no figuró jamás junto a quienes, de una forma u otra, estimularon la desunión y el odio. Una de las ficciones que se crearon en torno a la figura de Carlos Morel es su supuesta demencia, un argumento que establecieron algunos historiadores, cosa que su sobrino bisnieto Agustín Matienzo desmintió absolutamente y que por una cuestión de lógica, analizando diversas situaciones de su vida, está demostrado que no fue tal. Para el 40 aproximadamente viaja a Brasil para encontrarse con otros contemporáneos. En ese momento se entera que familiarmente tiene una pérdida muy grande, el Estado fusila a su cuñado, sabiendo que a cualquier persona que estaba escuchando o en ese momento perder un familiar tan próximo provoca un shock. Es discutible porque no hay fuentes fidedignas, no hay cartas escritas, no hay una documentación histórica en el momento, aunque está la obra y el cambio de imagen en la obra. Deja de trabajar sustancialmente, empieza a trabajar más sobre los retratos, pero más la parte religiosa. Para muchos críticos es una parte mucho más débil de la obra, pero pregunto quién tiene derecho a marcar cuál es la grandeza de una obra siendo del mismo artista. Su obra más famosa y de valiosísimo aporte en el terreno litográfico es la serie de 24 láminas llamada Usos y Costumbres del Río de la Plata. Es uno de los grandes pintores argentinos de todas épocas, pero lógicamente esa figura de Carlos Morel, que estuvo también en París, que estuvo asomado al romanticismo francés, pero que da un toque de localismo formidable para el romántico. El romántico de Morel, el tipo que jugaba de pronto con la vida, el gaucho de la vida, ¿no? El gaucho estaba haciendo poses para la fotografía, ¿no? Si bien hay muchas fuentes que dividen la historia, el punto de comienzo, lo que sí es fijo es la obra de Carlos Morel.
Y lo que también es fijo es que fue un vecino de Quilmes y que murió en Quilmes. En su último periodo de vida vivió en Quilmes y falleció en Quilmes. En esta esquina de Rivadavia y Brown, donde se levanta esta soberbia arquitectura de lo que algún día fue el Banco Quilmes, estuvo hasta fines del siglo XIX la Botica de Matienzo, la primera farmacia que tuvo Quilmes. Aquí transcurrió su vida Carlos Morel. En 1870 él había llegado a Quilmes, a la casa de su hermana, Indalecia. Muerta ella en 1879, viene a vivir aquí, a la casa de su sobrina Ana Dupuy de Matienzo, donde desarrolla una vida activa a pesar de lo que digan muchos autores que estaba sumido en la demencia. En 1881 se estrena una pieza teatral en Quilmes y Morel es el primer escenógrafo del arte quilmeño. Y el primer escenógrafo, de alguna manera, podríamos decir argentino, ya que la sala del hall del Teatro San Martín de la capital federal, el dramaturgo Keith Stipe le puso su nombre, Carlos Morel. Él hace esas escenografías que luego se exhibieron, según cuenta el periódico El Quilmeño. Nada de esto de la demencia ha sido posible. No, al contrario, era un hombre tranquilo. Carlos Morel vivió 24 años en Quilmes y murió en nuestra ciudad el 10 de septiembre de 1894 a los 81 años. Uno de los últimos homenajes que la ciudad de Quilmes rindió a Carlos Morel es esta escultura, obra de Armin Zalinsky, que aquí se instaló el 14 de agosto de 1998, frente a lo que hasta en aquel entonces era la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel y hoy es la Casa de la Cultura. Dentro de los reconocidos homenajes que se hicieron a su figura, existe en Quilmes un pasaje que lleva su nombre y una plaza frente a la estación, que si bien es reconocida para los quilmeños como la Plaza de la Madre, por el monumento que allí fue emplazado, su auténtico nombre es Carlos Morel. Estamos en el cementerio de Quilmes, en la localidad de Espeleta. Aquí yacen los restos de Carlos Morel. Este monumento fue construido a los 160 años de su nacimiento por el escultor quilmeño Francisco Martí. En este extremo del monumento tenemos esta figura de mujer que representa la musa inspiradora que trazó la vida del artista. Tiene en sus manos un ramo de laureles que evoca la gloria de haber sido el primer pintor argentino costumbrista que se involucró con la tierra y su gente. Estuve cuando estaba Martí haciendo el monumento a él en el cementerio, en la entrada del cementerio. Que incluso había un proyecto de que ese es el panteón para todos los pintores después, que al final nunca se hizo eso. Pero sí, yo he colaborado siempre con el apoyo Morel. No, yo lo que pasa es que tengo 36 años, no me acuerdo bien los detalles. Pero si se pedía obra de actores quilmeños para hacer el monumento, lo puse, creo que sí. Además creo que también estuve yo participando de buscar las colectas también. En este extremo había, hasta no hace muchos años, una placa de bronce en sobrerrelieve con el perfil del artista. Esa placa fue robada y hoy en día ha quedado este lugar con un vacío significativo para el grupo escultórico que recuerda la memoria
del primer pintor argentino. Gracias a la iniciativa del blog El Quilmero, de Chalo Agnelli, y del programa Quilmes Biografía de un Pueblo, producido por Mandioca Cine, que han difundido la desaparición de la placa histórica de Carlos Morel, la Municipalidad de Quilmes ha restaurado el monumento y colocado la nueva placa en memoria de un grande, el primer pintor argentino e ilustre vecino quilmeño. El monumento se halla en el sector declarado Patrimonio Histórico del Cementerio de Quilmes. Agradecemos especialmente al señor Intendente Francisco Gutiérrez, al señor Héctor Benítez y también al accionar de sus colaboradores en esta puesta en valor que enorgullece a todos los quilmeños. En el Museo Regional Almirante Brown, de la localidad quilmeña de Bernal, se conserva la paleta y la caja de pinturas original del artista. El biógrafo que mejor desarrolló la vida y la obra de Carlos Morel es, sin lugar a duda, según mi humilde entender, Agustín Matienzo. Este biógrafo era sobrino bisnieto del gran artista y en 1956 visitó Quilmes, dio una conferencia sobre esta temática que en 1959 se publicó en este libro, Carlos Morel, precursor del arte argentino. No solo desarrolla la vida y la obra del genio de Carlos Morel, sino también hay una colección de láminas que termina de completarnos la idea de este creador. Y hay una crítica que me voy a atrever a leer, que dice que la obra de Carlos Morel tiene una comunicativa espontaneidad. La riqueza cromática de su paleta es alegre y vibrante, en visible contraste con los apagados matices que caracterizaron los pocos cuadros que de aquella época conocemos. Hay un indudable sentido de la composición. Hay algo sobre lo que creemos debe insistirse. Aquel artista intuitivo, mejorada su técnica, mantiene intacta su personalidad. Es el de siempre. Y al reintegrarse a su patria será como ayer, esencias argentinas la que alimenten su labor. Este es el legado del genio artístico de Morel. Y en Quilmes tenemos el legado de una escuela que lleva su nombre y que cumple 70 años de su creación. La Escuela de Bellas Artes de Quilmes, EMBA, como todos la conocemos aquí en la ciudad, surgió en 1942 por iniciativa de Enrique Bicocchi, concejal y presidente de la Asociación de Cultura de Quilmes. La propuesta fue tratada el 24 de noviembre en el Consejo Deliberante y 4 días más tarde fue aprobada. La Escuela de Bellas Artes de Quilmes fue fundada de una forma también muy precaria. Se le daba clases en una salita de un particular. Y ahí se enseñaba pintura, creo que estaba Pablo Molinari. Hasta que de pronto empezó a hacer el movimiento de una escuela oficial de Bellas Artes. Y le tocó a Francisco Míguez ser el director de esa escuela. Y esa escuela enseguida se decidió a poner el nombre, felizmente, de Carlos Morel. Este reconocimiento, digámosle, estatal, o de los mismos vecinos de Quilmes, que en ese momento estaban a la cabeza del municipio, deciden darle ese pequeño reconocimiento, pequeño en ese punto de vista, porque parecía algo chiquitito crear una escuelita de arte municipal, nombrándola Escuela de Arte Municipal Carlos Morel. Pero este pequeño reconocimiento en realidad nunca tuvieron en cuenta que duraría 70 años al día de la fecha y que la escuela ya en esos 70 años
constantes de trabajo dentro del municipio llevaron a Carlos Morel a un reconocimiento más que municipal, a una institución que pasó todas las fronteras, no solamente culturales o geográficas, sino de tiempo. En 70 años, los egresados de esta escuela, llevando el nombre de egresados de la Escuela Carlos Morel, están trabajando hoy en todo el país, han sido profesores, fundadores de institutos educativos en toda la República Argentina, fundadores de museos, directores de museos, hoy profesores en escuelas primarias, secundarias y terciarias de todo el país, y siendo alumnos de Carlos Morel, vecino de Quilmes. Por su plantel directivo, docente y egresados han pasado grandes figuras del quehacer nacional e internacional. Su variedad de oferta educativa y la excelencia académica y profesional la han convertido en una de las escuelas de formación artística más importantes del país. Carlos Morel fue realmente un hombre silencioso, tranquilo, pero firme en lo que era la observación, ¿no? Un firme observador de la realidad que lo rodeaba. Por eso la importancia de Carlos Morel en las artes plásticas argentinas. ¿Cómo fue y cómo es que Quilmes se constituyó en un partido de profundo impulso en la zona? Una historia de más de 3 siglos. Este programa aspira a brindar un panorama global de la evolución histórica de Quilmes, sus costumbres, los lugares aún en pie por donde transitaron sus primeros habitantes, sus instituciones, acercando a nuestros próceres barriales, mujeres y hombres que sin mármoles ni bronces hicieron grande este distrito. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo sin identidad.